Bienvenidos a este encuentro. Y hoy estoy pensando que podríamos charlar un poquito de Japón. He realizado 3 viajes a lo largo de mi vida. El primero fue hace muchísimos años. En realidad fue un viaje como turista. Pero bueno, después de eso transcurrió la vida y ya realmente no pensaba viajar más a Japón. Pero hubo 2 hechos. En ese tiempo, 1 o 2 años antes, el Jardín Japonés me nombra miembro de notables de la fundación del Jardín Japonés. Pero cuando me van a dar el diploma, me explican que no me pusieron Nihonga. Nihonga quiere decir pintura japonesa. Es un vocablo japonés. Pero que me pusieron directamente, que me nombraban como notable en pintura, cosa que yo, por un lado, agradecí muchísimo, porque yo siento que soy pintora. A mí lo que me gusta es pintar, no la calificación de cómo es mi pintura, sino me gusta pintar. Pero eso no quiere decir que me quedó algo adentro, pendiente, ¿no? ¿Cómo? Claro, y empecé a investigar. Nihonga, que es la técnica japonesa, evidentemente no era, porque como les conté en el otro podcast, eh, mi técnica es una técnica distinta, es acuarela funai, donde intervengo con otros materiales y otras técnicas. Así que, en definitiva, ellos tenían razón. Pero bueno, me quedó esa incógnita de saber, y bueno, en qué rubro, porque en general cuando uno se presenta para las exposiciones hay que poner la técnica. Entonces, ¿qué técnica yo le ponía? Si ellos me dicen que no era Nihonga y yo pensaba que mi técnica era una técnica japonesa. Bueno, eso quedó. Pasaron 2 años, calculo yo. Y en uno de los viajes, porque frecuentemente cada 2 o 3 años, mi sobrina, que vive en Japón hace 40 años, eh, venía al país. Y en el 2016 ella viene y bueno, charlando, me cuenta que bueno, ahora tenía vínculos con una pintora japonesa y que ella a su vez hacían un intercambio, ella le enseñaba castellano, porque esta pintora japonesa no era budista ni sintoísta, sino que estaba con la religión católica apostólica romana, cosa que les cuento, hay muchas iglesias católicas en Japón, especialmente en Nagasaki, ¿no? Que ahí nació el catolicismo. Bueno, cuando ella me cuenta que su amiga es pintora, y yo me iluminé y dije, ah, esta profesora o esta alumna o pintora, ¿me podrá contactar con algún profesor japonés de pintura? Y bueno, mi sobrina, como que todo el tiempo, años me venía diciendo, tía, vení a Japón, por favor, ¿cuándo vas a venir? Y yo ya, como les dije antes, me sentía grande para viajar 30 horas de vuelo. No, pero bueno, ahí tenía otro interés superior, que era la pintura. Bueno, ni lerda ni perezosa, mi sobrina vuelve a Japón y lo primero que hace, me consigue un profesor, una eminencia de Bellas Artes de Tokio. Además, era pintor exclusivo de un santuario en Japón, ¿no? Sato Kozo Sensei. Bueno, me organiza, pero bueno, como los japoneses son, todo es a largo plazo. Esto era noviembre del 2016. Y este profesor que acepta, no, primero mandó que tenía que enviar 10 obras mías, la fotografía, ¿no? Naturalmente, para ver si él me aceptaba o no. Bueno, me aceptó y me dio fecha para mayo del año siguiente. O sea, yo ya tenía el seminario de mayo
en ese caso del 2018. Así que, bueno, acepté, tenía que ir. No, perdón, del 2017, estoy hablando del 2016. Bien, 30 horas de vuelo, llegué a Japón, fui con una alumna y yo le decía todo el tiempo a ella, nosotros habíamos programado un montón de viajes desde acá, desde Buenos Aires. Pero bueno, yo le decía, a mí no me interesa perderlos. Si yo llego a Japón, llego a Tokio, que voy a estar a 10 minutos de la casa de mi hija, de mi sobrina, si yo veo que no estoy en condiciones de poder hacer todos los tours programados, yo le decía que ella los haga y yo me quedaba en Tokio. Pero bueno, no fue así. Ya del primer día recorrí todo Japón sin cansarme, con una euforia, con una alegría, porque una cosa es ir como turista y otra cosa es cuando uno puede viajar por su propia cuenta y además, muy básico, pero hablo japonés, algo. Y con ese básico yo me podía entender con la gente, que para ellos es muy gratificante cuando uno les habla en japonés. Y ya de por sí son serviciales, son muy amables el pueblo japonés. Y si uno habla un poquito el idioma, con más razón, te abren las puertas, los lugares, etc. Bueno, cuando tomo la clase con este profesor, él, bueno, no me corregía. Cuando llegó el último día, le digo a mi sobrina que por favor le pregunte por qué no me corrige. Y ahí es cuando él me explica y me dice que él sentía que yo tenía un estilo y que no lo pierda y que no importa lo que me digan acá en el jardín japonés, que me cuestionen, que yo ponga que es mi estilo. Bueno, en ese momento firmaba Nakabuchi, que era mi apellido de casada. Después les voy a contar, ahora enseguida, por qué volví a mi origen, porque nuevamente soy Funai. En el momento no lo pude hacer, no me animé. Él me decía, Ryu quiere decir estilo en japonés, que ponga en ese momento Nakabuchi Ryu. Bueno, no lo hice. Hasta que, esto fue en el 2017, 2018, en el 2019 vuelvo a viajar a Japón. Ya ahí probándome que podía viajar las 30 horas, que podía caminar, y decido reencontrarme con el espíritu de mi papá, que él era oriundo de la prefectura de Kumamoto, sur de Japón. Bueno, después de esa experiencia sentía que lo podía hacer. Y así viajo a la prefectura de Kumamoto. Igual recorrí todos esos lugares del sur de Japón, donde vi tanta obra, tanto arte, porque allá en Tokio solo hay más de 40 museos de arte. Y en el sur, y en Kumamoto también, hay unos museos maravillosos. Tuve la fortuna que encontré a alguien conocido que me abrió las puertas y me llevó a un lugar de meditación, un jardín de meditación increíble, donde fue muy emocionante porque me reencontré con el espíritu de mi padre y sentí que era Funai. Así que, bueno, cuando vuelvo de ese viaje y con la ayuda de mi gente de marketing, decido firmar ya el segundo mural, porque el primer mural, que es el bosque de bambúes, está firmado Nakabuchi. Pero ya este segundo mural, todavía con la pandemia semiabierta, porque otra vez había recrudecido el tema y estábamos que en las reuniones se podían hasta 10 personas. Pero bueno, lo inaugurábamos, lo presentábamos en el jardín japonés. Este mural es un bosque de... No es un bosque. Es el monte Fuji, que es el logo que me representa. De 4 metros
2x2, está rodeado de la flor del cerezo. Y ahí me presento como Funay y en el discurso me presento como tal, y a partir de ese momento firmo Julia Funay. Entonces estamos con Acuarela Funay, una acuarela innovadora. Esto se lo debo a mis viajes a Japón. Bueno, vamos a seguir en la próxima. Un beso para todos.